Hola a todos, bienvenidos. Soy María Ramona, profesora de matemáticas, y hoy vamos a hablar un poco de vectores. Vectores en el plano. Aquí he dibujado unos ejes de coordenadas, he representado en ellos una recta R, y he marcado algunos puntos de esa recta. Una recta es un conjunto infinito de puntos alineados. Pero ¿un vector qué es? Pues un vector es un segmento de recta orientado. De la siguiente manera, yo he marcado, por ejemplo, los puntos A y B. Si yo aquí le doto de un sentido, basta poner una punta de flecha, estaríamos hablando no ya solo del segmento AB, sino del vector AB. Con lo cual, el vector AB, que en adelante lo vamos a llamar V, consta de dirección, la recta sobre la que está, sentido, en una misma dirección podríamos tener dos sentidos, y módulo, que es la medida de ese vector. El módulo se determinaría de esta manera. Se representaría así. ¿Qué ocurre? Que ese vector tiene origen y tiene extremo, con lo cual eso me va a dar lugar a las coordenadas. Si el origen de ese vector fuera, como en este caso, el punto A, que sería el x menos 2 y 0. El menos 2, 0. Y el punto B, que sería el 1, 3. Entonces, el vector AB, sus coordenadas serían las de la segunda, las del segundo punto menos las del primero. Tendríamos que las coordenadas de ese vector serían 1 más 2, es decir, 1 menos menos 2, que sería 1 más 2, y 3 menos 0. Las coordenadas serían 3, 3. Lo voy a poner aquí arriba. Entonces, el vector que hemos dibujado es el vector de coordenadas 3, 3, o lo que es lo mismo, origen menos 2, 0 y extremo 1, 3. Bueno, ¿cómo se calcularía el módulo del vector? Es decir, lo que mide en la distancia entre esos puntos A y B. Ya sabíamos por la fórmula de la distancia que era la raíz cuadrada positiva de la diferencia de sus coordenadas. Esta coordenada menos esta al cuadrado más esta menos esta al cuadrado. Como ya tenemos calculadas las coordenadas, el módulo del vector sería la raíz cuadrada positiva de primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado. 9 más 9, 18 sería el módulo de V, sería la raíz cuadrada positiva de 18. 18 sería un número entre 4 y 5, 4, algo. Pues ya tendríamos dirección, la recta sobre la que está, sentido, desde A hasta B, y módulo, que sería, en este caso concreto de nuestro ejemplo, raíz cuadrada de 18. Si fuera el vector BA, pues sería la misma dirección, solamente que el sentido sería desde B hasta A. Sería justo el opuesto de este vector. El vector V sería el 3, 3, el vector menos V sería menos 3, menos 3. Lo único que cambiaría sería el sentido, porque el módulo sería el mismo y la dirección también. Bueno, si tenemos un vector cualquiera, en este caso el AB que yo he dibujado, ese vector se puede trasladar o decir hacer un vector equivalente a él que esté en el origen de coordenadas, que tenga de origen el origen de coordenadas. Entonces, para lo cual tendríamos un vector paralelo a este, o sea que tuviera la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Yo he marcado aquí este punto porque es lo que me va a hacer que yo consiga este vector que es equivalente al anterior. De entrada, si yo quisiera calcular las coordenadas de este vector, pues sería origen 0, 0 y extremo 3, 3, con lo cual me resultaría exactamente el mismo módulo del vector inicial AB, que le llamamos vector V,
y tendría la misma dirección, el mismo sentido y exactamente el mismo módulo, serían vectores equivalentes. Bueno, ahora vamos a ver qué operaciones se pueden hacer entre vectores. He puesto un ejemplo, dos vectores y un número real. Se pueden sumar, se pueden restar, multiplicar el número por un vector y hacer el producto escalar de dos vectores. Empezamos por la suma. Basta sumar las coordenadas de ambos vectores. Primera más primera y segunda más segunda. Resultado, esto es 4 medios más un medio, 5 medios, 1. Ya tendríamos la suma de U más V. ¿Cómo sería U menos V? Pues muy sencillo, hacemos el opuesto de V y es lo que tenemos que sumarle a U. U menos V sería 2 menos un medio y menos 4 menos 5. Esto vuelve a ser 4 medios menos un medio, ahora sería 3 medios menos 9. Bueno, numéricamente he conseguido las coordenadas de un vector suma, un vector diferencia. Voy a hacer con un gráfico así muy sencillito cómo funcionaría esto. Resulta que si yo los dos vectores que tengo, U y V, son vectores que son paralelos, es decir, que tienen la misma dirección, ¿cómo sumaríamos? Sencillamente trasladaríamos aquí al extremo de U el vector V y conseguiríamos un vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido que ellos dos. Sería algo aproximadamente así. Y este sería el vector suma, origen U y extremo V. Si en vez de ser así los vectores paralelos tuviéramos un vector U, pongamos por ejemplo así, y un vector V que tuviera otra dirección diferente, por ejemplo vector V, pues se trata de hacer un vector equivalente, es decir, trasladar este vector al extremo de U, sería uno paralelo, el mismo sentido y con el mismo módulo. Y algo, pues lo estoy haciendo bastante aproximado, no estoy tomando realmente las paralelas ni nada. Y ahora el vector suma, ¿quién sería? Pues sería un vector que tenga de origen el origen del vector U y de extremo el extremo del vector V, y resultaría ser de esta manera. ¿De acuerdo? En el caso de sumarlos, si los dos son paralelos, quedaría algo aproximadamente así. Y si no son paralelos, es decir, tienen distintas direcciones, pues nos quedaría esto. Este vector de aquí hasta aquí. Bueno, si fuera en vez de una suma, una resta, pues el vector V, en vez de colocarlo a continuación del U, pues lo pondríamos justo en sentido opuesto. Aquí en este caso, en vez de dibujarlo así, lo dibujaríamos hacia el otro lado. Pues eso sería ya gráficamente y no es nada difícil, créanme. Bueno, vamos a ver un número por un vector. ¿Cómo haríamos un número por un vector? En este caso teníamos el número 3, lo he puesto como ejemplo, por el vector U. Sería 3 por 2 menos 4. Esto resultaría ser 3 por 2, 6, 3 por menos 4, menos 12. Este es el resultado de multiplicar el número por el vector. Va a ser un vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido, porque he multiplicado por un número positivo. Si hubiera sido negativo, pues sería un vector, aunque fuera la misma dirección, pero tendría el sentido contrario. Vamos a ver el producto escalar de dos vectores. Se puede hacer de dos maneras diferentes. Como su nombre indica, producto escalar, el resultado va a ser un número. Si las coordenadas del vector U fueran U sub 1, U sub 2, y las del vector V, V sub 1, V sub 2, sería de esta manera.
u sub 1 por v1 más u sub 2 por v2. Si supiéramos el ángulo que forman los vectores, pongamos un ejemplo aquí, un vector v, formando entre los dos un ángulo alfa, podemos hacerlo utilizando el coseno del ángulo alfa y los módulos de los vectores. ¿De qué manera? Módulo del vector u por módulo del vector v por el coseno del ángulo que forman. Cualquiera de estas dos fórmulas serían iguales y bueno, no conocemos en este caso el ángulo, vamos a aplicar la primera fórmula, que sabemos las coordenadas de los dos vectores. En nuestro caso tendríamos ya el producto escalar de nuestros dos vectores ejemplos, sería 2 por 1 medio más menos 4 por 5. Tengo expresado la operación que voy a realizar. U por v es igual a 2 por 1 medio, que es 1, menos 4 por 5, menos 20, total menos 19. Veamos pues cómo puede ser la posición de dos vectores en el plano. Pueden ser paralelos, con lo cual el ángulo que forman entre ellos sería 0 grados. Pueden no ser paralelos, con lo cual la otra posibilidad es que se corten, serían secantes. Bueno, y si ese corte es de una manera muy específica, que sea formando entre ellos un ángulo de 90 grados, decimos que los vectores son perpendiculares. ¿Qué ocurre cuando dos vectores son paralelos? Pues que existe una proporción directa entre sus coordenadas, de manera que u sub 1 partido v1 es igual a u sub 2 partido v2. Con esta condición, dos vectores son paralelos. He puesto un ejemplo aquí, el 1, 5 y el 2, 10. 1 partido 2 sería igual a 5 dividido por 10. Lo cumple porque 1 por 5 es 5 y 2 por 5 es 10. O sea, sus coordenadas son directamente proporcionales. Si no ocurre esto, por supuesto no son paralelos, quiere decir que se cortarían porque estamos en el plano. Y si se cortan de una manera muy específica, como he dicho antes, formando un ángulo de 90 grados, pues la condición es que su producto escalar sea 0. Es decir, u sub 1 por v1 más u sub 2 por v2 es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque forman un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 es 0. También, como podríamos hacerlo de esta manera, el producto escalar, módulo de u, módulo de v, por el coseno de alfa, que en este caso sería coseno de 90, el coseno de 90 es 0, este producto sería 0. Claro, vamos a hacerlo mediante coordenadas. Entonces, cumpliendo esta condición, su producto escalar tiene que ser 0 y vamos a ver qué relación existe en este caso entre las coordenadas de dos vectores perpendiculares. Haciendo operaciones aquí, ¿vale? Al otro lado de la igualdad podemos pasar u sub 2, v2 y ahora términos que están multiplicando pueden pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. Si yo, por ejemplo, el v2 lo traigo aquí, me quedaría v1, es decir, divido por v2 en ambos lados, y ahora en ambos lados divido por u sub 1, nos quedaría esta expresión. Si los vectores son perpendiculares, la relación entre sus coordenadas es esta, y si son paralelas, es la que he puesto arriba. Muy importante, cuando se vean ecuaciones de la recta, veremos cuando dos rectas son paralelas, aplicaremos a la que sus vectores de dirección son paralelos. Son perpendiculares, sus vectores de dirección son perpendiculares. Y nos va a ayudar a hacer infinidad de problemas. Por supuesto, los vectores son importantísimos en física. Cuando estudiáis fuerza, movimiento, todo eso se puede representar gráficamente mediante vectores. Bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos pronto. Muchas gracias.